¿Qué formación académica tienes? Yo soy Magister Scientarium en adiccionología, que es la ciencia que se encarga del estudio de las adicciones, y tengo otras especialidades de posgrado. Soy especialista en salud ocupacional, soy especialista en gerencia de servicios de salud y economía, soy especialista en medicina alternativa, específicamente acupuntura, y tengo residencias asistenciales de medicina interna y de traumatología. He pasado toda la vida estudiando. Soy profesor de medicina legal avanzada en el posgrado de criminología en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Ese es mi nivel académico. Yo ahora mismo gracias a Dios, Te acaban de operar. de cáncer, Te veo estupendo. O de sea, y te cáncer. veo con más ánimo que nunca. Sí, O sea, es que no... sabes, en la recuperación, en las redes, me llegó un poema de un autor, Mario Andrades, que dice: mi alma tiene prisa. Y eso hizo que tomara conciencia que menos son los años que me quedan de los que ya viví. Y eso es matemática. Yo tengo 62 años. Voy a cumplir 63 el 8 de abril. Y cuando yo saco la cuenta, digo, bueno, claro, me quedan menos años. En el poema habla que es un niño que tiene una bolsa de golosinas. Y al principio se las come todas muy rápido. Pero cuando se da cuenta que en el fondo de la bolsa quedan muy pocos caramelos, empieza a comérselos poco a poco. Empieza a disfrutar de los caramelos. Entonces, yo ahora mismo acabo de salir de eso. Pues yo, gracias a Dios, estoy sano. En una rutina médica me descubren un tumor. Mi hermano, que es cirujano oncólogo, Luis Esteban Vázquez, el tercero de nosotros, es cirujano oncólogo, lo punza, lo saca, es maligno, voy a cirugía, me hacen la tiroidectomía, el día 9 de agosto, apenas hoy tengo, ¿qué? 9, 10, 12, 13 días. Tengo 13 días de operado. ¿Cómo describirías a Víctor Vázquez? Yo soy un hombre con limitaciones, con una conciencia clara de lo que es su cuerpo físico, con una conciencia clara de lo que son sus pensamientos, sentimientos y emociones, y con una conciencia clara de la existencia de un Dios todopoderoso que rige mi vida, y con conciencia clara de la responsabilidad que tengo para con los demás. Ese soy yo. ¿Qué cosas marcaron tu infancia, tu juventud, que recuerdes con cariño, sabes, que te direccionaron hacia lo que hoy eres? Mis abuelos, mis maestros, mis padres, los scouts, eh, los sacerdotes, alguno que otro sacerdote, eso marcó mi vida definitivamente. ¿Qué valores rescatas de la familia, o sea, que tengas muy presente todos los días? Mira, mi madre murió el 6 de abril de este año, ¿no? Yo como especialista en psicoterapia me ocupé mucho del bienestar psicológico de mi madre en los 9 meses de su convalecencia y enfermedad. Y busqué asesoría con psicólogos. Este psicólogo, excelente amigo, el licenciado Román González, hizo un ejercicio que denominamos el ejercicio de la buena muerte. Y mi madre, durante todo su proceso de enfermedad, hizo lo que se llama ese ejercicio, ¿no? Y finalmente dejó un documento escrito que lo leímos 8 días después de haber fallecido, allá en la tumba. Mira, mi madre recogió en ese documento una palabra, o sea, recoge una palabra, que es la palabra solidaridad. Pudiéramos sacar de ahí empatía, ponte en el lugar del otro, ten conciencia por el otro, etc. Pero la palabra era solidaridad. Y yo recuerdo, ahora que me haces esa pregunta, que en mi casa la solidaridad estaba presente en todo momento, en toda circunstancia. Desde la vecina que venía a pedir una taza de azúcar porque no tenía, hasta el señor que venía a recoger la basura, que mi mamá le sacaba un pote de agua fría con hielo, lo recuerdo como hoy. Hasta entre nosotros prestándonos la ropa interior, las franelas entre los hermanos. Es decir, la solidaridad es un valor que definitivamente marcó mi vida, y bueno, y ahora cuando me veo lo que he podido hacer, pues ahí estoy remarcando ese valor permanentemente. De la iglesia rescato lo que está en el Evangelio.
definitivamente. El Evangelio es un manual instruccional. Lo que pasa es que la gente lo mira como un libro religioso, como un libro, la historia. No, el Evangelio es una instrucción, es un manual de instrucciones. Cuando Dios hizo al hombre, lo mandó a la tierra, le mandó una instrucción, una instrucción que está recogida en los Evangelios. A lo largo del Antiguo Testamento está disgregado, pero los evangelistas logran recopilar. Y el valor del Evangelio es el valor que yo rescato y lo que encuentro. De las instituciones como la Asociación de Scouts de Venezuela, por ejemplo, rescato el hecho de la hermandad, que viene siendo básicamente lo mismo. O sea, el sentirte que puedes disentir del otro, pero es tu hermano, es una cosa interesante y que definitivamente marca. En la infancia, estar vinculado con el grupo Don Bosco, estar vinculados con la iglesia, estar vinculados con la gente en la escuela. Yo tuve una infancia maravillosa, a pesar de que mis padres, como todo comienzo, pues yo soy el primero de mis hermanos. Y me tocó estrenarme con un par de muchachos soñadores que estaban construyendo una familia. Finalmente estuvieron casados 67 años. Entonces, el ser el hermano mayor me permitió tener una infancia de muchos cambios, de altos y bajos, de muchas horas con las tías, con las abuelas, porque mi mamá tenía que trabajar, mi papá, de muchos momentos de soledad, pero de muchos momentos de gente que estaba presente por hacerme la vida mejor. Entonces, esas cosas definitivamente son las que yo traigo cuando pienso en mi infancia. ¿Tu desarrollo profesional cómo ha sido? Mira, chico, como mi vida. Yo soy finalmente diagnosticado de adulto, una persona que tiene un trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Entonces, aquellas cosas que me marcaban la atención, pues yo me concentraba y era el mejor en eso. Pero aquellas cosas que no me llamaban la atención definitivamente ni las consideraba. Y la hiperactividad me llevó por hacer medicina interna, traumatología, hacer gerencia, hacer salud ocupacional, salud pública, psicología, adicción. Entonces, mi formación profesional ha sido muy buena. He tenido excelentes profesores, maestros e instituciones educativas que me han dado la oportunidad. Pero ya sabes, yo no agarré una sola línea. Mi TDA hizo que yo tomase varias líneas de formación. Mi mamá se preocupó, un cuento feo, mi mamá se preocupó que yo tenía mucho tiempo libre. Hiperactivo. Hiperactivo, total, era un demonio. Y tenía 9 años y mi mamá hizo un cursillo que se llama el cursillo de cristiandad en la iglesia católica y conoció a un jefe de clan del que se estaba formando el grupo Don Bosco 7. Estoy hablando del año 1969-70. Y entonces mi mamá un sábado me lleva a donde se reunían los scouts y en ese momento me deja ahí. Y los scouts para ese momento tenían un ritual de bienvenida que se llamaba Chicalica, que era una parranda de palos que nos daban cantándole una canción y todos los chicos de la manada de los scouts le daban a uno con las palmas en las manos. Entonces yo, bueno, entré ahí porque mi mamá me llevó. Luego entonces la semana siguiente había que volver y yo de la paliza que me habían dado, yo dije no vuelvo. Pero entonces dije, ajá, y si algún día yo quisiera volver, ¿me van a volver a dar? No, yo mejor me quedo de una buena vez porque ya yo pasé la prueba y yo estoy dentro. Ingresé en la manada del Don Bosco, que es la rama básica del movimiento Scout, y luego pasé a la tropa, donde llegué a ser lanza llanera. No llegué a ser Scout de Bolívar, porque mi misma hiperactividad ya yo quería ir a la otra rama, que era la rama del clan de Roberts. Luego entonces paso a los Roberts y luego hago una vida de dirigente. Hice una vida de dirigente, fui dirigente de manada, dirigente de tropa, dirigente de clan. Luego me preparé para ser educador scout, formador de dirigentes de scout. Llegué al Consejo Nacional, a la presidencia de Anzoátegui. Estuve trabajando en las áreas de operaciones, finanzas, y han sido 52 años de actividad scout. De ahí, si tuviera que repetir, ¿qué repetiría? Todos los chapuzones en los campamentos a los que asistí. Todos los encuentros con mis hermanos scouts, las noches de carpa, las noches de estrella, de luna, cantar en la fogata, cocinar el pan de cazador, el olor del pan de cazador, es una cosa grabada aquí en el cerebro y en el corazón.
en ese mundo, jugando, nos preocupamos porque los muchachos sean físicamente sanos, psicológicamente estables, psicosocialmente estables y moralmente rectos, que tengan ética, principios, que abracen lo bueno. Ese es el objetivo y todo lo que hacemos los scouts va en función de eso, ¿no? Que la pasen muy bien, que se distraigan, que jueguen, que hagan lo que sea. Y tenemos un código que es la ley y la promesa scout, donde se recoge todo. La ley dice, por mi honor y con la gracia de Dios, me obligo, yo me obligo, no me obliga a nadie, yo. Entonces hay una conciencia sobre la responsabilidad personal. Me obligo a hacer lo mejor que pueda. Ya entonces uno ve el límite. O sea, no es hacer, no, yo tengo límites como persona y tengo que cuidarme de eso. Por cumplir mis deberes para con Dios y la patria, ayudar a mi prójimo en cualquier circunstancia y a cumplir la ley scout. Entonces, Dios, patria, hogar, o sea, la responsabilidad personal con el otro, esos son los valores que inculcamos y procuramos que los individuos, yo decía ayer en una actividad que estuve, que el verdadero scout se conoce sin uniforme. Conocer un scout con uniforme es fácil, pero sin uniforme, ahí es donde está el verdadero secreto. Dirijo una organización que es una clínica privada con conciencia social que el 31 de octubre cumple 30 años. ¿Cómo se llama? Grupo Médico La Trinidad. Esa clínica la hice cuando yo la empecé cuando era residente de medicina interna. Imagínate tú si estaba soñando. Y la gente me decía que yo era un loco, que era un loco, que me ocupara de otras cosas, que de eso no lo hiciera. Y lo hice. El 31 de octubre cumple 30 años, sueños logrados. Sueños logrados, fundé Hogares Crea en Barcelona. Eso es un sueño que yo lo visualicé a propósito de ver tanto muchacho que estaba en el mundo de las drogas, incluyendo un familiar mío que fue el que me motivó a soñar. ¿En qué año la fundaron? El hogar se fundó en el 1995, 94, 95. Después lo perdimos, se perdió y ahora no existe. Pero eso es un sueño. Yo estuve hasta el 2005 en Hogares Crea, rehabilitando muchachos. Eso es un sueño. Compré mi casa, eso es un sueño. ¿Qué más? Soñar. Atravesé el Orinoco en una canoita, eso lo soñé también. Viajé en Caño Manamo, en Tucupita, vía a Curiapo. Eso era un sueño que yo tenía. Siempre cuando veía en el mapa decía, ¿cómo será eso? Eso lo logré. Quiero hacer una casa para adulto mayor. Quiero hacerla, con la misma conciencia de la Trinidad. Es decir, que evidentemente tenga un costo, pero que sea donde podamos ayudar a gente que lo necesite. Yo siento que en estos momentos, yo viví una experiencia con mis padres. Mi papá tiene 86 años, está vivo. Mi mamá, como te dije, murió en abril de 83 años. Y yo viví una experiencia, nosotros somos en mi familia 10 médicos. Mis hermanos, mis cuñadas, mis hijas, mis yernos, somos 10 médicos. 11 con Luis Alejandro que se graduó el miércoles pasado. Pero viví la experiencia de lo que era un adulto mayor auxiliado, sostenido, atendido. Y de verdad que cuando volteo a los lados veo que hay muchísima gente que no tiene esa posibilidad. Entonces ese es mi sueño actual, el de ahora mismo, y en eso me estoy moviendo. ¿Cómo motivamos a las personas que están, sabes, que no viven esa realidad, sabes, y que en algún momento van a llegar a ese punto y quizás necesitan ese tipo de asistencia? Hay un factor interesante que es el factor de sensibilización, y hay muchísimas técnicas para poder sensibilizar, sociales, psicosociales, personales, hay muchísimas. Y yo creo que una de las cosas sería utilizar técnicas de sensibilización, campañas de sensibilización. Esa es una realidad que es invisible, por cierto. La realidad del adulto en Venezuela, no solo la del adulto, te comento la de los drogadictos, por ejemplo. El adicto, para que tengas una idea, en el estado de Anzoátegui no hay una unidad psiquiátrica. No hay. La RACETI no funciona. No, el RACETI no es una unidad psiquiátrica. El RACETI es un servicio de psiquiatría que está en el hospital. Pero una unidad psiquiátrica, un psiquiátrico no hay. Entonces, los muchachos, por ejemplo, que son adictos a opioides y quieren rescatarse, ¿dónde hacen el proceso de desintoxicación? ¿Cómo lo hacen? No existe. No existe. Entonces, la realidad del anciano es una realidad invisible. Hay que visibilizarla para poder, porque al final del cuento, con el favor de Dios, todos llegamos a eso.
Dice el Salmo 90, 70 han de ser los años que has de vivir. Los más fuertes llegarán a 80, pero después de ahí el sufrimiento es mayúsculo. Creo que nosotros estamos viviendo en este momento consecuencias de no haber aprovechado la época de las vacas gordas. Venezuela tuvo la oportunidad de invertir en infraestructura educativa, en planes de formación, pensar en la gente. Creo que el craso error fue que nuestros líderes no pensaban en la gente, sino pensaban en el partido. Y cuando piensan en el partido, pues se circunscriben a los objetivos del partido y no piensan en la gente. Creo que ahí faltó a nuestros gobernantes haber pensado en la gente y no en el partido. Tu visión del sistema de salud actual venezolano, ¿sabes? ¿Qué consecuencias, ¿sabes?, vive hoy el venezolano, ¿sabes?, en el día a día con los temas de salud? ¿Cuáles son la visión de cómo nosotros podemos afrontar esta realidad y visualizar el futuro de un sistema de salud decente para todos? Bueno, mira, definitivamente el proceso, a mi juicio, para el sistema de salud tiene que ser un sistema descentralizado. No es lo mismo la patología en Mucuchíes que la patología en Guiria de la Costa, no es igual. No es igual el paludismo que mata a los mineros en Guayana que la coccidioidomicosis que mata a los campesinos en Lara. No es lo mismo. Entonces tú no puedes tener un sistema de salud que sea una receta de cocina para todo el mundo. Por ejemplo, yo le hablo a mis compañeros en Mérida. Yo hace 2 años tuve 3 paludismos. Y yo le cuento a mis colegas en Mérida, tengo paludismo. ¡Paludismo! Pero si eso es lo mismo en la universidad. No, aquí hay paludismo en todas partes. Los ciudadanos tienen que definitivamente hacer cogestión en los hospitales. No supervisión esta morbosa, pecaminosa que quieren hacer ahora de mandar presos a los médicos. No. Los ciudadanos en la gestión del hospital. Entender que el hospital es perfectamente una empresa social donde los más beneficiados son los ciudadanos. Y son los ciudadanos los que tienen que empoderarse dentro de un consejo directivo del hospital donde estén representados toda la gente que tiene que ver dentro de ese sistema. Por supuesto, el sistema de salud en Venezuela en estos momentos es caótico, es patético, sigue siendo una caja sin fondo, donde mete recursos. Tú ves todo el tiempo, el gobernador que tenemos ahora, el gobernador hizo terapia intensiva, pero es que eso lo viste con el gobernador anterior, y con el anterior, y con el anterior. Entonces ya va un momentico, ¿cómo funciona ese proceso en el cual tú tienes que estar metiendo una cama de terapia intensiva cada 2 años? Porque el deterioro de ese recurso, ese ejemplo, no es como para que en 2 años tenga que... Entonces tú ves siempre sobre lo mismo. El sistema de aire acondicionado de la unidad tal. Entonces el sistema de salud actual es una caja sin fondo y todo el mundo echa. No sé qué hay detrás de todo eso, pero puedo suponerlo. Entonces eso también hay que revisar. Los médicos en este momento tienen una formación, hay que empezar porque tenemos los médicos de las universidades autónomas y los médicos que se están formando en el sistema de médicos integrales comunitarios, mal llamado médicos cubanos o la medicina cubana. Entonces ya tenemos una dicotomía en una formación única. Entonces imagínate tú, tremenda contradicción. Los que se están formando afuera, que están ejerciendo afuera también. Además tenemos eso que resulta de la gente que se está formando afuera. Entonces, evidentemente, si nosotros hablamos de un muchacho, la semana pasada se graduó mi sobrino Luis Alejandro de médico en la Universidad de Oriente. Y la formación de Luis Alejandro académica es muy buena, pero ¿por qué? Su papá es cirujano oncólogo, su mamá es oncólogo pediatra. Por la familia. Exactamente. Entonces nosotros nos encargamos en la familia de darle a él y a mis hijas un sustento, pero esa no es la realidad de todos los venezolanos. La universidad me lo dio a mí y así como me lo dio a mí, ha tenido que dárselos a todos. Entonces muchachos que no tienen modelados, muchachos que no tienen laboratorio, universidades destruidas, profesores mal pagados, corrupción a diestra y siniestra. La gente sigue pensando, por ejemplo, que la medicina, siguen pidiendo para medicina 19 puntos de promedio, pero para entrar a la facultad de educación entras con 11 o 12. O sea, formar los maestros
es menos requisito. Entonces, hay toda una distorsión. Evidentemente, el médico todavía, a pesar de las deficiencias de la universidad autónoma, no el sistema barrio adentro o el sistema del gobierno de turno, todavía forma buenos médicos. Porque hay un lote de profesores de mi generación, porque es mi generación quien está, que están al frente de las cátedras, con muchas limitaciones, pero son de esa gente que todavía está apostando al país. Ese médico que está afuera, formándose en la base general, creo que es muy poca. Y va a depender muchísimo de dónde se esté formando. No es lo mismo una formación médica en Alemania que en Chile. No es lo mismo una formación médica en Colombia que en México. No es igual, porque los sistemas son diferentes. Ahora, los posgraduados, la gente que está haciendo posgrado, y que yo apuesto que cuando esto cambie, porque va a cambiar, definitivamente esos posgraduados van a hacer el mismo efecto que hizo Mariscal de Ayacucho. Y así se lo dije yo a mis hijas. Mis hijas dicen, es que irnos del país, despegarnos de ustedes. Yo digo, no, ustedes se están ganando una beca Mariscal de Ayacucho. Váyanse, 4 años y regresen. Eso sí, regresen. ¿Entiendes? En ese momento estoy convencido que esa fuerza médica que se está formando y que está haciendo experiencia en otros países va definitivamente a darle una inyección a este país, a este sistema. Eso es lo que yo llamo el renacer del país, va a venir por ahí. Seguro, por lo menos en la medicina yo estoy seguro. ¿Y qué mensaje para los jóvenes que se sienten con vocación de medicina, pero ven que si estudian medicina tienen que hacer un sacrificio de 7 años estudiando y aparte de eso no saben si van a poder ser el sustento de su familia siendo médicos? Oye, mira, si yo hubiese querido ser rico, hubiese estudiado otra cosa. Y eso es lo primero que la gente debe empezar a pensar. El que los médicos de mi época o formados en mi época tengamos un nivel de vida decente, cómodo, que nos permita llenar las necesidades, no quiere decir que la medicina sea un elemento lucrativo. Yo puedo en este momento mostrar mis cuentas bancarias a cualquiera, ¿sabes? Porque además yo siempre he sido así. Yo puedo mostrar mis cuentas bancarias a quien quiera, puedo mostrar las cuentas bancarias de la clínica a quien quiera, puedo demostrar la acción social que la clínica tiene, ¿no? Sí es verdad que hay muchos médicos, por ejemplo, yo conozco colegas que dicen, con ponerme el guante del lado derecho para operar, ya yo cobro $1000. Y si es el izquierdo, ya son $1000 más en honorario. Y después de ahí empiezo a calcular el honorario en función del trabajo. Esa mentalidad no es médica, esa mentalidad es mercantilista. Ese es un usurero que está metido ahí con un título de médico. Trabajar en un hospital representa realmente un sacrificio. Demasiado. No solamente un sacrificio en lo económico, un sacrificio en lo psicológico, porque hay otra modalidad ahora muy sobrevenida en estos tiempos, y es que a los residentes de posgrado, cuando cometen una falta, los castigan. Y esa es la palabra, castigo. Yo me formé en la Universidad de los Andes, orgullosamente formado en la Universidad de los Andes, y he hecho posgrado. A mí nunca me castigaron. A mí me llamaron la atención, me hicieron la observación, me pasaron una carta invitándome a ser mejor, buscaron la falla o el origen de mi falla, pero nunca me castigaron. Yo veo cómo castigan a los muchachos de posgrado, es una cosa impresionante. Tienen que estar en el hospital una semana sin salir, les redoblan las guardias, les hacen una cantidad de cosas que son realmente inhumanas, signos de mente enferma. Yo soy de los que pienso que el cambio en Venezuela no va a ser un cambio abrupto. Es más, creo que no nos conviene un cambio abrupto. Los seres humanos tenemos un principio de adaptación que funciona para lo bueno y para lo malo. Buena parte de eso nos ha llevado a esto. Porque el proceso de adaptación tiene a mi juicio, dos formas de concebirse. Conscientemente adaptándome o inconscientemente adaptándome. Te pongo un ejemplo. Un ingeniero en un taxi. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Pedro. Ajá, ¿y tú qué haces? ¿Qué eres? Yo soy taxista. Ese es un síndrome de adaptación inconsciente. Un ingeniero que en ese momento es taxista. Saludas a otro Pedro, que también es ingeniero. Ingeniero o médico, cualquiera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Pedro. ¿Tú qué haces? ¿Qué eres? Yo estoy taxeando, pero yo soy ingeniero.
Ese es un síndrome de adaptación consciente. Estoy taxeando, es una condición a la cual tengo que adaptarme, pero yo soy ingeniero y no lo pierdo de vista. Y voy a ser ingeniero y voy a ejercer como ingeniero. Entonces, en Venezuela hay el síndrome de adaptación y nos ha llevado hasta ahora. Por cierto, adaptación inconsciente es la que más prela. No creo en los cambios, en que vaya a ser un cambio abrupto, de golpe. Amanecemos con otra cosa, no creo, ni quiero. Pero sí creo que vamos a tener un proceso de metamorfosis. Va a ir mutando, se va a ir dando condiciones que van a permitir que las cosas mejoren. En 10 años vamos a tener un venezolano mucho más consciente. Aquí no ha cambiado nada. La economía, la gente que piensa, no, que ahora todo está cambiando. No, aquí no está cambiando. Aquí lo que pasa es que los venezolanos dejaron de estar pendientes de tumbar al gobierno y empezaron a producir, porque ya no les quedaba otra. Aquí nadie durante los últimos años invirtió $1, pero los dólares estaban. Entonces ahora hay gente dispuesta a hacer lo que ahora llaman emprendimiento. En Venezuela, a mi juicio, va a pasar algo similar. Ese proceso metamórfico que nos va a permitir a los venezolanos darnos cuenta que independientemente de quien esté gobernando, yo soy un ciudadano y yo tengo acción, tengo que actuar. Lo que pasa es que no se lo creen. Yo te dije cuando llegué aquí que tú me dijiste, oye, has tenido cáncer, pero se te ve muy bien. Y yo te dije, el scout sonríe y canta en sus dificultades. Y eso tenemos que creérnoslo. Yo me lo creo. ¿Entiendes? Entonces, creo que el venezolano tiene que creerse que como ciudadano es una fuerza indetenible. Y eso, por supuesto, va a generar esa transformación a una condición diferente a la que tenemos ahora. Yo en 10 años visualizo a un país recomponiéndose con algunas iniciativas que son interesantes. Creo que hay que mirar con muchísimo detenimiento la intervención de otros países en los procesos económicos del país, por ejemplo, el ceder las tierras para cultivo, el ceder las refinerías, el ceder la faja petrolífera, el ceder, o sea, esas cosas creo que hay que visualizarlo con mucha objetividad. Las organizaciones están compuestas por seres humanos. Y los seres humanos, esta es una metáfora mía, los seres humanos tenemos un músculo aquí que se llama diafragma. Y el diafragma, si te has dado cuenta, divide el cuerpo en dos: supradiafragmático e infradiafragmático. Cuando tú miras supradiafragmáticamente, está lo más bello del ser humano: corazón, latido, aire. Está cerebro, pensamiento, ojos, gusto, oído. Es lo maravilloso de la creación. Pero cuando miras al cuerpo, del diafragma para abajo, vas a encontrar, ya sabes, bilis, tejido pancreático, Entendido. ácido, materia fecal, orina. Es lo peor del ser humano. Entonces, los seres humanos somos eso. Somos una mezcla de condiciones y conformamos organizaciones. Si el ser humano conforma organizaciones, si el azúcar conforma organizaciones, esa organización es dulce, sin lugar a dudas. Si el ser humano conforma organizaciones, esas organizaciones tienen lo humano. De manera que pensar en una organización que 100% sea digna de la confianza y de tal y que esto y que lo otro, definitivamente no. Creo que el país tiene que ir a un proceso de reinstitucionalización. Yo, por cierto, hace unos meses atrás estuve escribiendo en mis redes sobre ese proceso yo lo llamé fortalecimiento institucional. Hay que fortalecer las instituciones. Y definitivamente los individuos que hacemos organizaciones tenemos que revisar los objetivos de nuestras organizaciones y ver si las acciones se están coincidiendo con los objetivos, porque siento que hay muchas carnicerías vendiendo pescado. Yo pienso que el proceso pasa por el hecho del ciudadano. Creo que el ciudadano hay que buscar la manera en la cual la participación
para llegar al Estado y al gobierno, que son dos cosas diferentes, tiene que tener alternativas que no sean solamente los partidos políticos. Me la estoy pensando. O institucionalizar los partidos políticos, ¿verdad? O institucionalizarlo también. Porque fíjate tú, o sea, la única, llegar al gobierno y por supuesto al ejercicio del Estado tiene una sola vía. La vía electoral. Bueno, la vía electoral y para participar en la vía Que electoral. no sé si es real hoy en Sí, día en Venezuela. es ¿no? correcto. Entonces, y la vía electoral tiene una sola vía, a través de los partidos políticos. Entonces ya va un momentico, tiene que haber alguna forma inteligente de organización que nos permita hacerlo sin ese cliché, sin ese formato. Creo que es el formato lo que hay que cambiar. La historia venezolana, desde que uno empieza a estudiarla, ha demostrado a un individuo capaz de superarse en las dificultades y con ideas muy ingeniosas. Fíjate tú, por ejemplo, el gran triunfo de la batalla de Carabobo se debió a que los hombres sin uniforme, sin formato, sino los bravos lanceros de Apure, se tiraron a toda la caballería española, que venían con uniformes, guirnaldas, pesado, uniforme. Estos tipos eran ágiles, brincaban, saltaban, daban vueltas con una lanza en la mano. Y ellos tenían fusiles, mientras llevaban el fusil, lo cargaban y se movían, nuestros llaneros se lo tiraban, ¿no? Entonces, ese concepto de esa versatilidad del venezolano, creo que es una virtud. Y uno lo visualiza en los procesos migratorios, donde está un venezolano, hay procesos versátiles. Tú ves al venezolano haciendo cualquier cosa, de todo. Creo que a Venezuela, eso viene, por cierto, porque Venezuela, el venezolano actual es una mezcla de muchas cosas. Andaluces, mexicanos, portugueses, italianos, rusos. O sea, nosotros somos una raza que tenemos muchas cosas, y de esa raza, por supuesto, las cosas buenas están, pero también las malas. Entonces yo creo que la mayor virtud es esa, la versatilidad. Entonces el venezolano es impaciente. Por eso los procesos, los venezolanos que se van, que emigran, en 2 años están aquí. Porque la paciencia no les permite hacer el proceso de arraigo en un país. Bueno, no todos vuelven. No todos vuelven. Por ahí va la siguiente pregunta. Un mensaje para todos los venezolanos que están fuera del país. Que vuelvan. Primero que nada, que vuelvan, en tanto y en cuanto ellos sientan que lo que el país les ofrece va acorde a su proyecto de vida. Y en eso también es interesante. Fíjate, tú dices, no todos vuelven. El que no vuelve es porque a donde fue encontró conexión con su propio proyecto de vida que él ya tenía definido o definió. Ese no vuelve. ¿Por las condiciones del país? Por las condiciones del país. Es que el proyecto de vida va a tener condiciones estés donde tú estés y va a depender mucho si tú visualizas o no. Por ejemplo, yo no me voy porque mi proyecto de vida, el de Víctor Ángel Vázquez Millán, está en 62 años, lo que yo necesito para mi proyecto de vida está aquí. Entonces, pero yo tengo conciencia de mi proyecto de vida. Hay gente que se va del país, se va sin proyecto, sin conciencia. Aquí estamos mal y me voy a un lugar a ver si me va mejor. Y resulta que eso no puede ser así. Tú tienes que irte a un lugar en función de un proyecto. Y no estoy hablando de condiciones, que ya también son importantes, sino de un proyecto. Entonces, esa gente que se va pensando que aquí no les alcanza para comprarse un pote de harina, pero luego se van y entonces allá compran el pote de harina, pero viven en una habitación, están reducidos, no tienen capacidad para poder distraerse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son personas que se van sin proyecto. Para construir la Venezuela que soñamos todos nosotros, esas personas que están afuera, ¿cómo pueden contribuir a esa construcción? Bueno, al respecto yo tengo algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, mis amigos que están afuera me han dicho, ¿cómo puedo ayudar? Yo les digo, visualiza una organización, visualiza un grupo de personas que esté haciendo algo que esté acorde a con lo que tú te identificas y apóyalo económicamente. Definitivamente el factor económico, eso es importante. Los que están afuera pueden hacerlo. Hay gente que puede hacerlo. Proyectos interesantes, por ejemplo, ahora mismo con el tema del adulto mayor, estoy contactando a varios amigos que están fuera
y van a ser los sponsors, van a ser la gente que va a apoyarme en esa iniciativa, ¿no? Esa puede ser una vía, la vía económica. La otra vía puede ser a través de las experiencias vividas, habidas y conocidas en otras latitudes que perfectamente pudieran ser adaptables a nosotros. Recuerda que el que viaja se le abre un compás de conocimiento, de cultura, de información, de cosas que perfectamente pueden ser aplicables y realizables acá. Por ejemplo, hace 2 días estuve conversando con una persona que unos amigos mexicanos le enviaron unas semillas de maíz para probarlas en Venezuela. Bueno, esa semilla que él me estaba diciendo tiene un rendimiento de 10.000 kilos por hectárea de maíz. Entonces, eso es bastante, ¿no? Y dice que incluso puede llegar a más. Entonces, eso, por ejemplo, es una forma de cómo apoyar a los de afuera a los que están acá. El conocimiento que existe, las experiencias que de pronto pudieran hacerlo. Y definitivamente yo creo que en la medida también que los venezolanos que están afuera se organicen, lo que pasa es que el sistema de redes, que es en el que yo creo, a veces es difícil conformarlas. Pero tú ves... Por una falta de confianza. Por una falta de confianza entre ellos mismos. Y la confianza es bidireccional, la confianza no es unidireccional. Es decir, cuando yo desconfío de ti, es porque desconfío de mí. Entonces, el sistema de redes es una cosa que también perfectamente pudiera funcionar y ayudar al país. Tengan la certeza que existe un poder superior que está ahí. Y que bien señala que si se le clama, viene. Es condicionado. Clama y se te dará. Pide y se te otorgará. Entonces hay que elevar un poco la mirada. Eso es lo primero. Segundo, que empiecen por revisarse los venezolanos, cada quien individualmente, y ver si lo que están haciendo es correcto. Creo que ese tema es importante. En la medida que hay una frase que utiliza una organización en Cumaná, La Espada de David, que dice, cambia tú y el mundo cambia. Entonces, en eso hay que revisarse. Y creo que los venezolanos tenemos que revisarnos. Y hay 2 cosas que son fundamentales. Cuando uno cree en Dios, hay 2 elementos que se incorporan en nuestras vidas. Uno es la fe, definitivamente. Y yo tengo fe. Y 2 es la esperanza. Yo tengo esperanza. La relación del hombre para con Dios es una puerta que tiene una manilla de un solo lado, del lado donde estoy yo. Y Dios está afuera tocando, esperando que tú abras. Entonces, bueno, hay que abrir, hay que revisarse y actuar conforme a los objetivos que tenemos como persona, como familia, como nación. Y bueno, y entender que todos los días sale el sol para todo el mundo.